Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13, vamos a leer todos, unánimes, juntos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vamos a orar. Mi anhelo hoy es que usted pueda entender el poder de la oración. Usted entienda, si usted entiende qué es la oración, le aseguro, orará en todo tiempo, en todo lugar. Y le aseguro, no habrá sombra sobre su vida, no habrá temor sobre su vida. Nada podrá abatirlo si usted sabe orar, si usted entiende el poder de la oración. Y es tan sencillo. Entonces oremos. Dígale a Dios: Señor, abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales, quita todo velo, quita toda grosura que el enemigo haya puesto para que yo no entienda tu palabra, para que yo no pueda tener la comunión contigo, para que yo no pueda disfrutar la vida de fe. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias, estamos delante de ti, tan agradecidos, Señor, tan gozosos. Señor, es el privilegio santo reunirnos en tu nombre, con todos los santos, con tu iglesia, con los que tú llamaste, Señor, con los que tú lavaste con tu sangre, con los que escucharon tu llamado y obedecieron, Señor, a pesar de todas las dificultades, Señor, contra el mundo, contra nosotros mismos, contra el enemigo. Aquí estamos, Padre Santo, triunfando, reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas y que nosotros dependemos de ti. Padre, obra con poder, con ese milagro grande que tú haces con tu Espíritu, llevándonos a toda la verdad. Revélate en esta hora, derrama de tu gracia con poder sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial, y glorifícate. Nosotros hemos venido, Señor, aquí a reconocer el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Edison Suárez me contó una anécdota de su vida que creo que marca qué es la oración. En mi época, cuando estoy en mi época, recuerden, ¿no? Yo soy ya cincuentatenario, ¿cómo se dice? Cincuentón. Pero no, se dice más elegante como sexagenario. Bueno. Entonces, cuando yo hablo de mi época, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, la gente estaba recién casándose. Se impuso dentro del pueblo cristiano algo que me parecía a mí completamente salvaje, se llamaba la varita de castigo. ¿A cuántos les reprendieron aquí con varita de castigo? ¿Sí? ¿Te sacó? Bueno. Usaron varita de castigo. Entonces era una vara. Y la vara decía: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él el papá. Decía, porque le decían ven para acá, trae la varita de castigo y bájate los pantalones. Y entonces agarraba y ¡tan! Le pegaba al niño. Me contó él que él entendió qué era la oración cuando un día su hijo vino a él. Había hecho mal, había hecho mucho mal. Y él estaba muy furioso. Entonces le dijo: trae la vara. Ni siquiera trae la varita, porque decía: no lo castigue con ira, sino que él estaba furioso. Trae la vara. Y el niño trajo la vara, se la entregó, y apenas se la entregó, el niño se postró delante de él, se arrodilló. No esperó ni siquiera que le dijera: bájate los pantalones, sino que el niño le entregó la vara y se postró, porque sabía que lo iba a castigar. Y él no pudo sino mirarlo con el amor del Padre. Toda la rabia, toda la furia que estaba, desapareció. Porque su hijo se había arrodillado delante de él. Pero era un niño, o sea, no era de mañoso. O sea, uno sabe cuando los niños son más mañosos que usted y yo. No fue de mañoso, sino que espontáneamente, ¿no?
El niño se arrodilló delante de su papá. Y entonces él me dijo, yo entendí ahí el poder de la oración. ¿Cómo nos ve Dios cuando nosotros nos postramos delante de Él? Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios oye. Y vamos a comenzar a partir de hoy una serie de predicaciones. Usted sabe, estamos en primer domingo. Pero este primer domingo es muy especial, porque en este mes, hace 10 años, comenzó Palabra Viva. Entonces, hoy cumplimos, bueno, el 13, realmente el 13, pero el 13 es sábado. Pero en este mes ya cumplimos 10 años. Yo oro, ¿no? Para que nuestra iglesia perdure hasta el fin. Mire, usted va hoy en día a las iglesias de la religión constituida y las iglesias están vacías. Hoy en día son museos. Hoy en día cobran por entrar para poder mirar el arte de las paredes porque los santos ya se fueron. Ya las iglesias están vacías. Y hay muchas iglesias. Usted va a Medio Oriente, a Turquía, va a Éfeso, va a Corinto y uno lo que encuentra es ruinas, peor todavía. Ya ni siquiera hay edificios. Ya queda, mire, aquí uno va a Éfeso y mire, aquí era la iglesia donde estaba el apóstol Juan. Y uno piensa, oiga, si Juan fue la piedra fundamental de esa iglesia, o sea, uno de los apóstoles que contribuyó para levantar la iglesia en Éfeso, pues esa iglesia perduraría hasta la venida del Señor. No hay iglesia en Éfeso. No hay iglesia en Corinto. En Capadocia hay unos restos en las cuevas pintados apenas, ya no hay iglesia. En Jerusalén ya no hay iglesia. En Capernaum, donde dice que es la casa de Pedro, ahí hay un hueco. Encima hicieron como un ovni en donde una iglesia donde está abajo la iglesia, pero ya no hay nada. Ya la gente no va. Nosotros pensamos, ¿no? ¿Será que así pasará con Palabra Viva? ¿Que un día se desocupará? ¿Que un día no habrá creyentes? Pues nuestra oración, nuestro trabajo, nuestra labor es porque se levanten hombres y mujeres piadosas que continúen la obra hasta que el Señor venga, ¿no? Uno va a las iglesias luteranas en Alemania, desocupadas, a las iglesias calvinistas, desocupadas. A hoy en día las iglesias en Estados Unidos, las iglesias tradicionales, la iglesia metodista, la iglesia bautista, están vacías. Las que están llenas son las iglesias de los sinvergüenzas que predican locuras. Entonces dice, oiga, la cosa está crítica, ¿no? En África hay una iglesia viva. En África la iglesia está tremendamente avivada, impresionante. Y en América Latina. Pero ¿será que algún día también pasará? Que como dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Que muchos estarán en la apostasía con la gran ramera, acostándose con los reyes de la tierra y con los comerciantes, olvidándose del Señor. Bueno, pues la oración es que la iglesia permanezca por siempre, ¿no? Por eso hay que orar por la iglesia, para que la fe se sostenga. Yo anhelo, ¿no? Ver las vigilias, hay buena asistencia, pero anhelo ver más gente en las vigilias. Anhelo ver más gente en la oración de madrugada. Yo sé la dificultad de nuestra ciudad, pero yo le he dicho, póngase por disciplina, un día a la semana. Un día, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y venga y saque ese tiempo. Y antes de ir a trabajar, madruga un poco más temprano, viene a la iglesia, ora. Yo le aseguro que va a ser diferente su experiencia y su día. Yo le aseguro que la sombra que hay sobre su rostro será quitada. Yo le aseguro que usted tendrá la respuesta del Señor porque Dios oye. Estamos viendo aquí en Lucas capítulo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿De cuál Juan está hablando? De Juan el Bautista. ¿Por qué los discípulos saben el chisme de que Juan el Bautista enseñó a orar a los discípulos? Porque recuerde que varios discípulos de Juan fueron tras de Jesús. Es algo particular, ¿no? Porque Juan da testimonio de Jesús. Si Juan dio testimonio de Jesús, que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues todos los discípulos de Juan debieron de haber ido tras de Jesús. Es más, el mismo Juan debió haber ido detrás de Jesús.
Se da cuenta que aunque uno tenga una revelación espiritual y sea profeta de Dios, puede estar equivocado, no tomar buenas decisiones en su vida. Juan decidió no seguir a Jesús. Juan se quedó bautizando a un lado del Jordán. Y fuera de eso se quedó con discípulos. Eso es absurdo. Para mí eso es absurdo. Pero así es. Después veremos cómo termina Juan en la cárcel preguntándole a Jesús, la pregunta más triste de la Biblia: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, como algunos de los discípulos de Juan estaban siendo ahora discípulos de Jesús, pues ellos sabían que Juan les había enseñado a orar. Pero vemos en este primer versículo algo particular, que ellos están viendo una diferencia entre la oración de Juan y la oración de Jesús. Además, vemos que ellos ven algo especial en la oración de Jesús. Ellos se están dando cuenta que no es una religiosidad, que es algo realmente profundo, que es algo que tiene que ver con la sustancia de Jesús. Que es una acción de Jesús no religiosa, sino realmente donde Jesús está desbordando su alma. Por eso ellos, después de verlo orar, ellos se quedan mirando y usted ha visto como cuando uno ve que alguien está comiendo algo rico, ¿qué le dice uno? Oiga, déjeme un pedacito, ¿sí? Yo quiero también. O ven los zapatos, ¿no? Las señoras. ¡Ay! ¿Y esos zapatos dónde los compró? Y ellas dicen, me los trajeron. No, ¿por qué? Porque no quiere que nadie más tenga esos zapatos. ¿Qué perfume se echa? ¡Ay, uno especial! No dice porque no quiere que todo el mundo huela igual. Jesús quiere que todos tengamos la misma fragancia delante del Padre. Y Él por eso nos enseñó a orar. Creo que es una de las mejores peticiones que le hicieron los discípulos. Es una de las más importantes. ¿Cuál? Enséñanos a orar. El pueblo de Israel siempre había orado. ¿Por qué? Porque la relación que está establecida en la Biblia con Dios está basada en el principio que Dios oye y que Dios habla. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 26. Es la primera vez que se utiliza la palabra oración, pero no es la primera vez que se utiliza la palabra orar. Ya se había usado la palabra orar. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo te he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. La palabra orar, algunos dicen orar significa conversar. No, eso es una equivocación. Orar no es conversar. Orar es suplicar. Orar es pedir. Orar es implorar. Orar es demandar. No es un de tú a tú. Usted charla con su suegra, con su amiga, con su amigo, pero con Dios no. Con Dios oramos. Y usted verá la actitud de Jesús orando con el Padre. Siempre será con el temor reverente. Siempre será dirigido. Ay, por favor, no use la oración para echarle vainas a la gente, ¿no? Está orando al lado de alguien y, yo te pido, Señor, cambia a la gente. Los odiosos, que no sean odiosos, que digan el nombre del perfume, Padre. Ay, no. Eso es volverlo santo vil. No. La oración tiene que ser a Dios el clamor, el implorar por las cosas que nosotros anhelamos. También la oración significa anhelo. La oración también significa sacrificio. En hebreo la palabra oración significa es sacrificio. Sacrificio no de me duele, sino sacrificio de ofrenda. Significa incienso. Significa olor fragante, significa abogado, intercesor. ¿Saben quién es nuestra oración perfecta? Jesús. Porque dice la Biblia
que Él es nuestro abogado delante del Padre. Dice la Biblia que Él es el olor fragante delante del Padre. Dice la Biblia que Él es nuestro anhelo. Jesús es la oración perfecta. Eso es lo que significa la palabra en el hebreo, ¿no? Dice aquí, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Claro, Salomón sabe que si Dios va a escuchar la oración es porque el nombre de Dios va a estar ahí. ¿Se acuerdan que Jesús dijo lo mismo? Miren conmigo Juan capítulo 14. A mí me da un poco me sorprende, porque cuando hablan de la oración, hablan siempre del Antiguo Testamento, pero se olvidan que la oración perfecta llegó en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos llegó ahora el nombre que es sobre todo nombre, que no hay ningún otro mediador, ¿se acuerda que significa abogado? Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente ¿qué? Jesucristo, hombre. Y por eso Jesús dijo, mire, todo lo que pidieran al Padre, que en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, que os vendrá. Y por eso en el nombre de Jesús es que viene a morar el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Como el nombre de Dios estaba en el tabernáculo, dice que la gloria de Dios llenó ese lugar. Y que apareció una nube y que apareció una columna de fuego, pero esos eran los ángeles. Y el nombre que estaba allí era el nombre que Dios le había dado al ángel, que era el nombre de Jehová. Pero ahora, si usted ha entendido el Nuevo Testamento, nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. No el nombre que le dio a los ángeles, dice en Hebreos 1:4, un nombre superior, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto le dio un nombre que es sobre todo. Ese nombre, el nombre de Jesús, por eso en el Nuevo Testamento nunca más aparecerá el nombre de Jehová. Eso no es tan fácil de entender para algunos. Por eso todavía hoy en día se ora en el nombre de Jehová. Es un error mayúsculo, porque usted le está pidiendo en el nombre de Jehová es al ángel. Aunque es nombre de Dios, pero fue el nombre que Dios le dio al ángel. Mire conmigo antes de ver Juan 14. Éxodo capítulo 23. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué? Porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré al que te afligiere. Claro, nosotros sabemos, a Dios nadie lo vio jamás, nadie escuchó su voz, nadie vio su aspecto, es lo que nos está revelando Jesús en Juan. Entonces, ¿quién dio la presencia del Señor en el Antiguo Testamento? Pues el ángel. Mire conmigo Hechos capítulo 7. Yo veo sus caras y voy cambiando la predicación. Hechos capítulo 7, versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés no se atrevía a mirar, temblando. Versículo 35. A este Moisés, a quien hablaba rechazando, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que dar. Entiende que la palabra ángel significa mensajero. Y ese ángel fue el que habló de parte de Dios. ¿Por qué tuvo autoridad ese ángel? Porque Dios le entregó el nombre de Jehová. Ahora mire conmigo Hebreos capítulo 1. Vamos a predicar todo Padre Nuestro durante estos primeros domingos del mes, ¿no?
Nosotros celebramos la Santa Cena y predicamos un aspecto fundamental de la fe. Entonces estaremos predicando Padre Nuestro. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo, bueno, leamos desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Dios habló por medio de los ángeles a los profetas en el Antiguo Testamento. Pero en estos posteriores días nos habló ¿por quién? Por el Hijo. De modo que la revelación es completamente diferente. Es diferente la palabra que trae el ángel a la palabra que trae el Hijo. Lo dijo en Juan capítulo 1. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en esa verdad nos enseñó a orar. De modo que esa oración, no se gaste más la plata en libritos de la oración de Jabes después de tener Padre Nuestro. ¿Cómo va a orar como Jabes, que es un siervo que no conoce la época de los jueces? Sí, usted sabe cómo es la época de los jueces. Nadie sabía, eran brutos, estaban perdidos. ¿Cómo va usted a cambiar la oración de Padre Nuestro por la oración de Jabes? ¿No se da cuenta que es la oración que el Señor Jesús enseñó? Y es algo particular, porque en las iglesias cristianas en algunas iglesias enseñan a no orar Padre Nuestro. Pero si el Señor Jesús le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y dijo, cuando oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y cuando estaba en el Sermón del Monte, dijo, usted no ore públicamente, vaya al aposento, cerrada su puerta, y ustedes orarán así. Padre Nuestro, que está, la misma oración que le enseñó a los discípulos, se le enseñó a toda la gente. Él no dijo, esto es un modelo. Ahí no dice, eso es un modelo. Si dijo, ustedes oren, ¿qué? Así. Y la iglesia, desde la iglesia primitiva, oraba Padre Nuestro. Es la oración perfecta. No, la Biblia dice que no uséis vanas repeticiones, es que Jesús mismo está diciendo, no usen vanas repeticiones como los gentiles, ustedes orarán así, Padre Nuestro. Él no se está contradiciendo. Usted dice que la palabra de Dios es una vana repetición, pero le enseñan a repetir el Salmo 23 y el Salmo 91 y Hebreos 6, repita Hebreos 6, o si no, haga la oración de fe que no está en la Biblia, pero hágala, repita conmigo, eso sí repita, pero no está en la Biblia. Ahí es una contradicción de la iglesia, ¿no? Pero nosotros ¿qué oramos? La oración que el Señor, por eso siempre que comenzamos nuestro culto, comenzamos con esa oración tan preciosa. Nosotros oramos así, Padre Nuestro que estás. Usted no sabe lo que es decir Padre Nuestro. Acuérdese de ese niño que iban a castigar, se arrodilló ante el papá y en ese momento le sacó al papá todo el amor del Padre que había en su corazón. No lo pudo castigar. Tuvo que dejar el palo al lado y abrazarlo y llorar. El hombre se quebrantó ante ese gesto de su hijo. Padre Nuestro que estás en los cielos. Mire, ninguno, lo vamos a ver más adelante, no puedo adelantar las prédicas, pero lo vamos a ver más adelante. Ninguno en el Antiguo Testamento oró jamás así. Padre Nuestro que estás en los cielos. Hay un teólogo que es terrible y él dice que no se puede comprobar ninguna palabra de Jesús, que todas las palabras de Jesús son mentira, que eso es cuento del Jesús histórico. Pero este hombre tan malvado dice, la única palabra que podemos estar seguros que dijo Jesús es Padre Nuestro. Hasta los malvados tienen que reconocer Padre Nuestro. Es un poder la oración de Padre Nuestro. Es el gozo nuestro, es el privilegio, es la comunión, es la cercanía, es la completa entrega, es el completo abandono del que puede confiar en su Padre. Así termina esa porción diciendo, ¿quién que le pida a su padre un escorpión le dará? Él pidiéndole un pan le dará un escorpión. Si ustedes son malos
y quieren dar buenas dádivas a sus hijos. Si ese hombre malo fue quebrantado ante su hijo que se arrodilló y no le pegó, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Cuando usted se levante de orar, jamás debería de levantarse con tristeza o con preocupación o con una sombra todavía en sus ojos o en su rostro. No debería, porque usted ya oró. Ya le dijo al que tenía que decirle, ya le encargó las cosas al que tenía que orar, ya lo dejó en las manos del que puede obrar. ¿Sabe qué? Si Dios no obra, dice la Biblia, Él tiene en sus manos la llave de David. Si Él abre, nadie cierra. Pero si Él cierra, nadie abre. Impresionante la oración. Si nosotros sabemos a quién estamos orando, ¿sabe qué? Yo no sé cómo vive la gente sin la oración. No lo puedo entender. Siempre que he hablado con personas que estaban atribuladas y angustiadas y en momentos de muerte, de crisis, ellos decían, y entonces, siempre que escucho las consejerías, ellos dicen, y entonces yo me arrodillaba a orar y eso era lo único que me sostenía. Yo estaba angustiado y estaba afligido, pero yo me arrodillaba a orar y eso era lo único que me levantaba. Mire, estaba al borde de la locura. He conocido gente al borde de la locura o en la locura y han clamado a Dios. Y Dios los ha sacado del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cómo dudar de la oración? ¿Cómo no estimar la oración? ¿Cómo perder el tiempo en otras cosas en lugar de estar orando? La oración es nuestra fortaleza, es nuestra verdad, es nuestro ser, es nuestro alimento espiritual, nuestra respiración espiritual. La oración sostiene a la iglesia, la oración es lo que mantiene la comunión con Dios. Si nosotros no oramos, estamos peor que los incrédulos, porque hasta los incrédulos oran. Hasta los incrédulos. ¿Usted ha visto que la persona no teme a Dios? No, ¡ay, Dios, ayuda! Pero nosotros si no oramos, ¿por qué no oramos? Es absurdo. Si un cristiano que no ora, es absurdo, ¿no? Es como decir, a mí me encanta el fútbol. Sí, ¿cuántos partidos ven? No, ninguno. ¿De qué equipo es hincha? No, de ninguno. ¿Quiénes son los jugadores? No sé. ¿Cuántas veces en su vida él iba al estadio? Nunca. Pero me encanta el fútbol. No, viejo, usted está loco, ¿no? Me encantan las verduras, pero ni come, ni compra, ni prepara verduras. Ay, viejo, no le encantan, no me se miente. ¿Para qué se miente a sí mismo? ¿Usted no ora? Examínese. De pronto usted todavía no conoce a Dios. Y como no lo conoce, no lo puede amar. Solamente se puede amar lo que uno conoce. Pero cuando lo conozca, puede estar muriendo. Y usted dice, ay, Señor, yo muero tranquilo porque estoy esperando en ti. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído que es poderoso para salvarnos. Eso es lo que da la oración, eso es lo que produce la oración en nosotros, un eterno peso de gloria, una certeza, una seguridad, nadie nos va a mover. Dice, y vamos a leer Juan capítulo 14, antes de leer ir en Éxodo 23, dice Jesús, versículo 12, de cierto os digo, Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Usted sabe cuál es el mayor anhelo del Hijo? ¿Qué es lo que el Hijo más desea? No es responder su oración, no se crea. Lo que el Hijo más desea es glorificar al Padre. Pero resulta que cuando nosotros oramos a Dios, estamos glorificando a Dios. Porque le estamos dando a Dios el lugar que le corresponde. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Cuando nosotros estamos orando
Estamos glorificando a Dios. ¿Se acuerda qué significa la palabra oración? Sacrificio, ofrenda, tributo. Es que cuando decimos sacrificio, vamos al sacrificio de la religión, que significa pegarse en el dedo chiquito y dedicarle el dolor a Dios. ¿Usted entiende? Por eso es que la iglesia no avanza. Porque la iglesia está pensando que sacrificio a Dios es que nos duele hacer para el Señor. Oiga, si quiere venir a orar 2 horas el viernes, ay no, qué sacrificio. ¿Se da cuenta? Oiga, usted no se quiere levantar por la mañana antes de madrugar, antes de que el sol salga a orar. Ay no, qué sacrificio. ¿Se da cuenta? Que está pensando que sacrificio es ¿qué? Dolor, castigo, una pena. No, en la Biblia sacrificio es el gozo de depender, de presentarse delante de Dios. Por eso significa también incienso, por eso significa olor grato. Dice en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué es la oración? El olor fragante delante de Dios. Porque cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que somos débiles, que somos circunstanciales, que tenemos todas las fallas, que no somos autosuficientes, que dependemos absolutamente de Él. Yo le hice un desafío, yo no sé si le dio miedo, pero yo le dije, ¿cree que lo que usted tiene es suyo? Entonces dígale a Dios, toma lo que es tuyo y déjame lo mío. ¿Cierto que uno no se atreve a orar así? No, ahí sí le da cuscús, ¿no? Porque usted sabe, fíjese, cuando lo estoy fregando la vida, porque cuando se presente delante de Dios, Dios le va a decir, oiga, ¿usted no sabía que todo era mío? ¿Qué hizo con lo que le di? ¿Qué hizo con los dones que le di? ¿Qué hizo con su vida? No, es que yo pensé que era mía. No, Señor, porque usted no se atrevió a decir, toma lo que es tuyo, déjame solo lo mío. Cuando nosotros oramos, reconocemos delante de Dios, ¿sabes qué, Dios? No somos nada. Dependemos absolutamente de ti. Porque si tú chasquearas los dedos, todo desaparecería. Todo. 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 Ni siquiera lo que tenemos acá. Ni siquiera. Podríamos estornudar y quedar reseteados. Nada de lo que tenemos. Nada de lo que tenemos. ¿Entiende usted? ¿Por qué hemos de orar? ¿Por qué hemos de decir, Señor, Señor, qué? Ay, guárdanos. Miren, nosotros confiamos en las instituciones humanas, confiamos en los hombres, confiamos en nosotros mismos. No, solamente confiamos en uno. ¿En quién? En Dios. Pero ¿sabe qué es lo que enseñó Jesús? Que en ese que confiamos es Padre nuestro. Y entonces uno descansa absolutamente descansa cuando dice, Padre, Señor, yo sé que soy débil. Señor, yo sé que no puedo. Señor, yo sé que aunque me esforzara y manejara todos mis dones y mis habilidades, si tú no estás conmigo, de nada sirve. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tú eres Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién va a desconfiar del Padre? ¿Quién va a dudar del Padre? ¿Quién va a tener sombra de duda de que el Padre va a obrar? Dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Entienda que Juan es judío y Juan está pensando como judío. Por eso el seminario de los prolegómenos para la exégesis del griego y el hebreo es tan importante. Porque cuando un judío está escribiendo con el pensamiento judío.
¿Qué significa para el judío la oración? Incienso. ¿Qué significa para el judío la oración? Sacrificio, olor fragante. Entonces dice por eso en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son qué? Las oraciones de los santos. ¿Quiere ser olor fragante delante de Él? Póstrese. Tan sencillo. Hay gente que solamente se ha arrodillado es para sacar las medias debajo de la cama. Ante la pecueca se arrodilla, pero ante el Señor no. Lo desafío. Haga el ensayo. Arrodíllese delante de Él. Mire, no hay mejor lugar. No hay lugar más agradable. No hay mejor refugio. No hay mejor. Mire, puede ser la tormenta más dura. Puede ser el momento más desesperante, puede ser la situación con menos probabilidades. Pero una vez usted se arrodilla, todo pasa. Todo pasa. ¿Se acuerda del Señor Jesús? La noche que fue entregado. ¿Qué hizo? Se arrodilló. Y dice el libro de los Hebreos, con gran clamor y lágrimas le suplicó, eso significa la oración, al que podía librarlo de la muerte. Y a causa de su temor reverente fue oído. Si el Señor Jesús oró, usted no necesita orar. ¿Entiende que es absurdo si una iglesia no ora? ¿Entiende que es absurdo si un cristiano no ora? No, nosotros oramos pues en la hora del almuerzo. Ay, no, perdóneme, pero no, esa no cuenta. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Pues claro, gracias Señor por los alimentos, pero eso es lo mínimo. Pero esa oración no cuenta como la oración. O sea, es apartar el tiempo para clamar a Dios, para decirle, Señor, yo dependo de ti, al levantarse, al acostarse, cuando está caminando por la calle, cuando entra a la oficina, cuando termina el trabajo, cuando se sube al Transmilenio, ahí sí ora, ¿no? Y que no van a robar el celular, ahí sí, ¡ay! Bueno, pero ora, son las oraciones de los santos, es el gran privilegio de poder orar. El Señor Jesús, ¿qué? Oró. Mire conmigo Marcos, capítulo 1, versículo 35. Me encanta esta porción. Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Qué dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallando le dijo, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Mire conmigo Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó que la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Juan, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Qué hizo Jesús? Pasó toda la noche orando. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo vamos a celebrar el cumpleaños de la iglesia? ¿Sabe cómo lo vamos a pasar? Toda la noche orando. El viernes 12 comenzaremos a las 10 de la noche y terminaremos el sábado 13, que ya cumplimos 10 años, a las 6 de la mañana. Toda la noche orando. Bueno, no sé ustedes, yo voy a pasar toda la noche orando aquí en la iglesia. El Señor Jesús, mire, pasó ¿qué? Toda la noche. ¿Para qué? ¿Por qué oró toda la noche? Mire lo que dice, para escoger a sus 12 discípulos. Usted no necesita orar.
Pastor, vengo a que me dé una consejería. Bueno, ¿sabe qué? Oremos. ¿Yo qué más puedo hacer? Orar. Y ya cuando Dios tiene el control, usted tranquilo. Cuando está diciendo ahí en Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba orando Jesús en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Está mostrando que orar era una práctica común, cotidiana, diaria del Señor Jesús. Y estaremos viendo durante los próximos primeros domingos del año cómo es que les enseñó a orar. ¿Qué significa esa oración, Padre nuestro? Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nosotros vamos a tomar la Santa Cena recordando eso. ¿Qué? Que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Que podemos venir, por favor que los sugieres pasen, que podemos venir delante de su presencia, como si nunca hubiéramos pecado, porque Él derramó la sangre para pagar por nuestros pecados. Y que nosotros estamos comiendo el pan aceptando el pacto nuevo que hay en Él. ¿Qué? Que somos sus hijos. Si usted no quiere ser hijo, entonces no tome la cena. Pero si usted quiere ser hijo, si usted quiere aceptar el pacto en su sangre que Él pagó por sus pecados, ahora mismo incline su rostro y ore dando gracias a Dios por esta Santa Cena que vamos a celebrar.